Un millonario abandona a un caballo porque es débil y no le sirve para nada. Pero una niña y su abuelo lo encuentran, lo rescatan, y meses después, no vas a creer lo que pasa. Leonardo Montenegro nunca aceptaba la mediocridad. En su mundo, solo los más fuertes, los más veloces y los más valiosos tenían un lugar. A sus 52 años, había construido un imperio basado en la crianza y el entrenamiento de caballos pura sangre de élite. No era simplemente un criador, era un hombre de negocios, un estratega que sabía que cada caballo que salía de su hacienda Monte Alto debía ser una inversión asegurada. Ubicada en el corazón de la región ecuestre más prestigiosa del país, Monte Alto era mucho más que una propiedad, era un símbolo de estatus y perfección. Sus establos de madera pulida y techos altos albergaban algunos de los caballos más costosos del continente. Las pistas de entrenamiento eran impecables, diseñadas para preparar a los animales para las competencias más exigentes. Un ejército de veterinarios, entrenadores y jinetes trabajaban incansablemente para convertir a cada potro en un ganador. Para Leonardo, la equitación no era solo un deporte ni una pasión. Era un negocio. Y en los negocios, no había espacio para la debilidad. Esa mañana, mientras recorría los establos, su ceño fruncido indicaba que no estaba satisfecho. Caminaba con pasos firmes, con un traje perfectamente planchado a pesar del polvo del camino. A su lado, el capataz de la hacienda, Ramiro, le seguía con atención. Ramiro llevaba más de 20 años trabajando en Monte Alto y conocía bien la forma de pensar de su jefe. Sabía que cuando Leonardo tenía esa expresión de fastidio en el rostro, alguien o algo estaba a punto de ser descartado. Y no tardó en confirmarlo. Al llegar a uno de los corrales, Leonardo se detuvo en seco. Allí, apartado del resto, un joven pura sangre castaño oscuro levantó la cabeza con timidez. Sus ojos eran grandes, pero no mostraban el fuego competitivo que el millonario exigía en sus caballos. Su musculatura, aunque bien formada, no era tan robusta como la de los demás. «Este es el potro de 3 años que traje el año pasado, ¿verdad?», preguntó con frialdad. Ramiro asintió. «Sí, señor. Hijo de Estrella de Monte Alto y Relámpago Imperial. Un linaje impecable. Un linaje impecable», repitió Leonardo con desdén, cruzándose de brazos. Pero inútil. El caballo no apartó la mirada, pero tampoco se movió con la agilidad que Leonardo esperaba. Observaba el mundo con una mezcla de curiosidad e inseguridad, sin la postura dominante que debía tener un pura sangre de Monte Alto. «Ya le dimos tiempo suficiente», continuó Leonardo. «Pero sigue sin demostrar nada. ¿Ha mejorado en el entrenamiento?». Ramiro vaciló un segundo antes de responder. «Es un caballo dócil, pero no tiene la fuerza ni la velocidad de los otros. Los jinetes dicen que le cuesta seguir el ritmo». Leonardo bufó con desagrado. «Entonces no sirve». El silencio cayó entre ambos hombres. Ramiro sabía lo que vendría a continuación, pero aún así preguntó, con la tenue esperanza de que su jefe considerara otra opción. «¿Quiere que lo vendamos?». Leonardo soltó una carcajada seca. «¿Y quién va a querer pagar por un caballo que no tiene futuro? Nadie en el mundo de la competencia gastaría un solo centavo en él. No. Desháganse de él». Ramiro tragó saliva. No era la primera vez que su jefe descartaba un caballo, pero algo en la manera en que lo hacía siempre le resultaba inquietante. «¿Qué quiere decir con deshacernos de él?». Leonardo le lanzó una mirada dura. «No me importa lo que hagas, Ramiro. Llévalo lejos, abandónalo en el bosque, en la carretera, donde quieras. Solo quiero que mañana, cuando regrese, ese caballo ya no esté aquí». Dicho esto, giró sobre sus talones y se alejó sin mirar atrás. El potro observó a los hombres con la inocencia de quien no comprende lo que está pasando. No sabía que, en cuestión de horas, su destino cambiaría para siempre. Cuando la luna se alzó en el cielo, la hacienda Monte Alto dormía en silencio. Solo el sonido del viento entre los árboles y los ocasionales relinchos de los caballos rompían la quietud de la noche. Ramiro, acompañado de otro trabajador de confianza, se acercó al corral donde estaba el potro castaño. El animal levantó la cabeza con curiosidad, pero no mostró resistencia cuando le pusieron la soga alrededor del cuello y lo guiaron fuera del establo. El viejo remolque en el que lo subieron crujió bajo su peso. Aunque el caballo no tenía la corpulencia de los campeones de Monte Alto, era lo suficientemente grande como para llenar el pequeño espacio. El trayecto fue largo y silencioso.
Condujeron durante más de una hora, adentrándose en los caminos solitarios que rodeaban un pequeño pueblo. A medida que avanzaban, las luces de la civilización se desvanecían hasta quedar solo la noche y el sonido de los neumáticos contra la tierra. Finalmente, Ramiro apagó el motor y bajó del vehículo. El otro hombre abrió la compuerta trasera del remolque y tiró suavemente de la soga para hacer que el caballo descendiera. «Aquí estará bien», dijo Ramiro en voz baja, más para convencerse a sí mismo que para justificar la acción. El potro dio unos pasos inseguros sobre el suelo húmedo. Sus orejas giraban en todas direcciones, tratando de entender su nuevo entorno. Nunca había estado solo en un lugar así. En Monte Alto, siempre había luces, personas, otros caballos. Ahora, todo lo que lo rodeaba era oscuridad. «Vamos», dijo el otro trabajador. «Terminemos con esto». Sin más palabras, le quitaron la soga y regresaron al vehículo. El motor rugió en la noche y el remolque se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo. El potro se quedó quieto, con las patas temblorosas. No entendía por qué lo habían traído allí, ni por qué lo habían dejado solo. Su instinto le decía que debía moverse, encontrar un refugio, buscar comida. Pero el miedo lo paralizaba. Miró a su alrededor. No había cercas, no había muros, no había establos que lo protegieran del frío de la noche. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Lo que no sabía era que su destino estaba a punto de cruzarse con alguien que cambiaría su vida para siempre. El sol brillaba intensamente sobre el campo, un día caluroso de verano que teñía de dorado los campos de hierba y tierra. La luz se reflejaba en el polvo del camino rural, cubriendo todo con una capa cálida, y el aire era espeso y pesado, como si el día estuviera suspendido en un lento vaivén. Valentina, que había pasado la mañana ayudando a su abuelo en los cultivos, estaba descansando bajo la sombra de un viejo roble, justo al lado de su casa. Aunque el trabajo en el campo era duro, siempre había algo que le gustaba en la compañía de su abuelo. Él le contaba historias sobre la tierra, sobre los caballos, sobre cómo el tiempo no era solo una cuestión de horas y minutos, sino de generaciones que pasaban por las manos de quienes trabajaban la tierra. «El campo te enseña paciencia», le decía siempre el abuelo, su voz grave resonando en el aire fresco que surgía del valle. «La vida aquí no es rápida. Tienes que entender cuándo sembrar, cuándo esperar y cuándo recoger lo que has plantado». Valentina lo escuchaba atentamente, mientras sentía la calidez del sol acariciar su rostro. De repente, una figura distante al borde del campo le llamó la atención. Un caballo, solitario, caminaba lentamente por el sendero que atravesaba la llanura. No era un caballo común, y Valentina, con su ojo agudo para las criaturas del campo, lo reconoció al instante. «¡Abuelo!», gritó, poniéndose de pie rápidamente, sin esperar a que su abuelo le diera permiso. El hombre, que tenía 72 años y una sabiduría de vida que solo el paso del tiempo podía otorgar, levantó la vista lentamente. No parecía sorprendido, pero sí cauteloso. «¿Qué pasa, Valentina?», preguntó con calma, sabiendo que algo había llamado la atención de su nieta. Valentina no respondió, solo empezó a caminar hacia el sendero, sin apartar la vista del caballo. El potro estaba alejado de las otras criaturas, caminando en círculos, como si buscara algo que no encontraba. Su cuerpo delgado y su postura inestable indicaban que no estaba en su mejor momento. Algo en su mirada, profunda y desconcertada, hizo que Valentina apurara el paso. «Espera», dijo el abuelo, tomando su bastón y levantándose de su asiento con una rapidez que sorprendió a la niña. «Vamos a ver qué pasa». Ambos caminaron por el sendero bajo el calor del mediodía, pero mientras Valentina se adelantaba con pasos rápidos, su abuelo tomaba el tiempo necesario para observar, analizándolo todo. A medida que se acercaban al potro, Valentina pudo ver que el animal se veía más frágil de lo que había notado a lo lejos. Estaba desorientado, su pelaje castaño oscuro estaba cubierto de polvo y suciedad, y sus ojos, normalmente vivos y alertas, parecían vacíos, como si la vida misma le hubiera sido arrebatada. «¿Qué hace aquí este caballo?», preguntó Valentina, un nudo de preocupación formándose en su estómago. El abuelo, con una expresión seria, observó al animal en silencio. Su mirada era sabia, pero también triste, como si ya hubiera presenciado muchas situaciones similares en su vida. Cuando llegó junto al caballo, lo observó unos momentos más antes de responder. «No lo sé, Valentina», dijo, su voz rasposa por el esfuerzo de hablar bajo el sol abrasante. «Pero parece que estás solo, perdido».
¿De dónde vino? La niña negó con la cabeza, mirando al animal con una mezcla de tristeza y rabia. No podía entender cómo alguien podía dejar a un caballo tan hermoso en un estado tan vulnerable. Quiso acercarse, pero el potro levantó la cabeza con una expresión cautelosa, su cuerpo tenso, y retrocedió unos pasos. A pesar de su debilidad, el instinto de sobrevivir lo mantenía alerta. «Es como si estuviera huyendo», dijo el abuelo, acercándose al caballo con más cautela. Cuando lo vio retroceder, paró en seco y se agachó lentamente, como si quisiera ganarse la confianza del potro. Valentina observaba con atención mientras su abuelo hablaba en voz baja con el caballo, como si tratara de calmarlo con su tono suave. Pasaron unos segundos antes de que el potro diera un paso hacia él, confiando por fin en la voz de ese hombre anciano que parecía comprenderlo. «No tiene dueño», murmuró el abuelo, frotando el cuello del caballo con suavidad. «Y no está en condiciones de estar por aquí. Es como si lo hubieran dejado atrás». Valentina sintió una mezcla de furia y tristeza al escuchar esas palabras. No podía comprender cómo alguien pudiera abandonar a una criatura tan noble. Miró al potro nuevamente, que había bajado la cabeza, relajándose ligeramente bajo el toque de su abuelo. «¿Qué vamos a hacer con él?», preguntó la niña, sin apartar la vista de los ojos del caballo. El abuelo respiró hondo y se inclinó para acariciar el lomo del potro, pensativo. «Primero, tenemos que asegurarnos de que esté bien», respondió con calma. «Y luego, pensaremos qué hacer». Valentina asintió, aliviada de que su abuelo estuviera tan dispuesto a ayudar al animal. La niña sabía que la respuesta no era sencilla, pero si alguien podía tomar la decisión correcta, era él. Al fin y al cabo, su abuelo había cuidado de muchos animales a lo largo de su vida, pero nunca había visto uno tan perdido como ese. «Vamos a llevarlo al establo», dijo el abuelo, tomando la cuerda que Valentina había traído en su bolsillo. «Pero primero, tenemos que ver si tiene algo de agua. Está demasiado débil». Valentina corrió hacia la casa para traer un cubo de agua, mientras su abuelo guiaba al caballo con delicadeza. Cuando regresó, su abuelo ya estaba asegurando al potro en el pequeño corral que tenían detrás de la casa, un refugio que había sido pensado para los caballos viejos o los animales heridos. Era un lugar modesto, pero seguro. Juntos, Valentina y su abuelo se quedaron junto al potro, observándolo mientras bebía el agua con avidez. Aunque aún se veía débil, había algo en su postura que mostraba una ligera mejora. Tal vez era la calma que le brindaba la presencia de Valentina y su abuelo. Tal vez, por fin, sentía que estaba a salvo. «Parece que tenía mucha sed», dijo Valentina, aliviada de ver que el potro ya no temblaba tanto. El abuelo sonrió, pero su expresión seguía siendo seria. «Es lo primero, Valentina. Pero no podemos dejar que esto sea solo un gesto. Hay que cuidar de él hasta que esté bien, y después, veremos qué hacer». Valentina miró al potro, su corazón lleno de una determinación silenciosa. No podía dejar que el animal se quedara ahí, perdido y sin rumbo. Algo en su interior le decía que había algo más grande en juego, algo que conectaba al caballo con ella de una forma inexplicable. «Lo cuidaré, abuelo», dijo, mientras acariciaba el suave pelaje del potro. «Lo voy a cuidar, pase lo que pase». El abuelo la observó en silencio, luego asintió, comprendiendo la fuerza de voluntad que su nieta tenía. No había vuelta atrás. Este caballo había llegado a su vida para quedarse, y Valentina estaba dispuesta a luchar por él, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El paso de los días se fue haciendo más lento y apacible para Valentina. El potro castaño, al que había llamado Luz por la luz que veía en sus ojos al mirarla, comenzó a transformarse no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Cada mañana, antes de que el sol comenzara a asomarse por el horizonte, Valentina ya estaba en el corral, acercándose al animal con cautela, sabiendo que cualquier gesto brusco podría asustarlo. Su amor por el caballo crecía cada día, y la niña no solo lo alimentaba y cuidaba, también le hablaba, le cantaba bajito, le contaba sus pequeñas historias y secretos, como si él pudiera entenderla. A su lado, el abuelo observaba con una mezcla de admiración y algo de preocupación. Aunque Valentina era una niña decidida, el anciano conocía bien la complejidad de cuidar a un animal tan herido, tanto física como emocionalmente. No era solo cuestión de darle de comer y agua, ni de mantener su corral limpio. Había algo más en esos caballos, algo que no todos podían ver a simple vista: heridas invisibles, marcas en el alma, cicatrices que el tiempo y el cariño podían curar, pero que requerían paciencia y mucha dedicación.
Valentina se tomaba su tiempo con Luz. Mientras lo alimentaba, lo acariciaba y lo observaba, notaba cómo el potro se iba volviendo menos temeroso, aunque aún le costaba confiar completamente. Las primeras semanas habían sido difíciles. El caballo no se acercaba fácilmente a ella, su cuerpo tenso y su mirada cautelosa. Pero con el paso de los días, Valentina empezó a ver pequeños cambios. Luz comenzaba a caminar hacia ella cuando la veía llegar, no con el miedo que tenía antes, sino con una curiosidad tranquila, como si quisiera saber qué nueva sorpresa le traería su amiga humana. «Está mejor», comentó el abuelo un día mientras observaba al caballo galopando con más seguridad en el pequeño campo. La mirada del hombre era suave, aunque aún llena de esa sabiduría que solo los años podían proporcionar. «Pero recuerda, Valentina, que un animal que ha sido abandonado no solo tiene heridas en su cuerpo. La confianza se reconstruye lentamente. Ten paciencia». Valentina asintió, comprendiendo las palabras de su abuelo, pero en el fondo sabía que Luz era especial. Él tenía algo dentro de sí, algo que lo hacía diferente a otros caballos. Había algo en su mirada que le decía que no todo estaba perdido, que él podía superar su pasado, como ella misma había aprendido a superar sus miedos y dudas. Día tras día, la rutina de Valentina con el caballo continuaba. A veces, el abuelo se acercaba a observar cómo se desenvolvían, pero rara vez interfería. La niña prefería hacer todo por sí misma, sintiendo que la conexión que estaba formando con Luz era algo único que solo ella podía entender completamente. Había algo mágico en la forma en que el potro respondía a su voz, a sus caricias, algo que parecía decirle que aún podía confiar en los seres humanos, que no todos eran como los que lo habían dejado atrás. Una tarde, después de que Valentina pasara una hora acariciando el cuello de Luz, el caballo comenzó a dar saltitos pequeños y juguetones. Valentina sonrió al verlo, sorprendida por el cambio en su actitud. Había aprendido a disfrutar de la vida otra vez. Su cuerpo ya no estaba tan rígido, sus pasos eran más fluidos, y lo más importante, ya no parecía temerle tanto al contacto con las personas. Valentina lo animó a correr un poco más, y aunque al principio el potro dudó, pronto se dejó llevar por la energía de la niña y comenzó a galopar a su lado. Sus crines volaban con el viento, y por un momento, Valentina se sintió como si volara con él, como si ambos fueran libres de todo lo que los había atado antes. «Vamos, Luz, más rápido», gritó Valentina con una risa llena de felicidad, mientras el potro trotaba al ritmo de su entusiasmo. El abuelo observaba desde la entrada del corral, sonriendo con ternura al ver el vínculo que se había formado entre los dos. En sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y de un conocimiento profundo sobre lo que realmente significaba el proceso de sanación. El caballo ya no era solo un animal herido, sino un compañero, un amigo, un ser que había encontrado en la niña la oportunidad de volver a confiar, de regresar a la vida. A medida que el tiempo pasaba, Valentina no solo se dedicaba a sanar el cuerpo de Luz, sino también su alma. Cada día, el caballo se volvía más fuerte, más seguro, más dispuesto a darlo todo. El campo de la granja, que antes había sido solo un lugar tranquilo para el abuelo, se había convertido en el refugio de ambos, la niña y el potro. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, un espacio donde podían compartir su crecimiento, sus miedos y, por supuesto, su amor por la vida. Cada tarde, Valentina se quedaba un poco más tarde en el campo, observando cómo Luz trotaba alrededor de ella, como si disfrutara de la compañía de la niña tanto como ella disfrutaba de la suya. A veces, cuando el sol comenzaba a ponerse, Valentina se sentaba sobre una roca en el borde del corral y se quedaba allí por largos minutos, observando a su caballo. Luz se acercaba y se quedaba a su lado, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera allí, como si ambos estuvieran conectados por algo más profundo que solo el cuidado físico. Un día, mientras caminaba por el campo, Valentina decidió probar algo nuevo. Tomó las riendas de Luz con suavidad y lo condujo hacia la pequeña pista de arena que su abuelo había construido hacía años. Al principio, el caballo se mostró inseguro, pero Valentina le habló suavemente, y pronto Luz comenzó a moverse con más confianza. No era el caballo perfecto que Valentina había soñado, pero era el suyo, y eso le bastaba. Poco a poco, el potro comenzó a trotar al ritmo de la niña, y Valentina sintió un orgullo inmenso al ver cómo respondía a sus órdenes. Lo que Valentina no sabía, lo que aún no podía imaginar, era que ese caballo que había rescatado con tanto amor y paciencia, ese potro que había sufrido tanto, estaba a punto de cambiar algo mucho más grande que su propia vida. Y lo haría de una forma que ella nunca habría esperado. Pero por ahora, todo lo que importaba era el presente, el momento que compartían, el vínculo que habían formado.
Y en ese momento, el mundo de Valentina y Luz parecía perfecto tal y como era. Los meses pasaron volando para Valentina y Luz. El campo se llenaba de los colores vibrantes del otoño, y el aire fresco traía consigo un aire de renovación. Luz ya no era el potro temeroso y quebrado que había encontrado Valentina aquella noche fría, sino un caballo fuerte, lleno de energía y vitalidad. Su cuerpo, antes delgado y frágil, ahora se mostraba robusto, con una musculatura que revelaba los entrenamientos constantes y el cariño que había recibido. Su pelaje castaño brillante resplandecía bajo el sol, y sus ojos, que antes brillaban con miedo, ahora reflejaban una mezcla de curiosidad y confianza. Valentina, por su parte, también había cambiado. La niña que había encontrado al caballo herido y asustado ahora era una joven que, aunque aún pequeña, caminaba con una determinación que igualaba la de su amigo equino. Todos los días, después de la escuela, corría al campo, donde pasaba horas junto a Luz, enseñándole nuevos trucos, ayudándole a fortalecer sus piernas y su confianza. En los momentos de descanso, se sentaba junto a él, disfrutando de la tranquilidad que solo ellos dos compartían, el silencio roto solo por los susurros del viento y el sonido lejano de los pájaros. Una tarde, mientras Valentina y Luz paseaban por el campo, un grupo de hombres y mujeres de la localidad llegó al final del camino. Valentina los reconoció al instante. Eran los jinetes del pueblo que participaban en competiciones ecuestres. Hablaban entre sí con entusiasmo, comentando sobre un evento que se llevaría a cabo en la ciudad vecina dentro de unas semanas. «Será una competencia increíble», exclamó uno de los jinetes. «Habrá pruebas de doma, carreras y habilidades en salto. Hay varios premios en juego, y este año promete ser aún más emocionante que los anteriores». Valentina se acercó con cautela, escuchando con atención. Había oído hablar de esas competencias, pero nunca se había interesado mucho en ellas. Sin embargo, algo en las palabras de los jinetes la hizo detenerse. Una chispa de emoción comenzó a crecer en su pecho. No era la idea de la competencia lo que la atraía, sino la idea de ver a caballos y jinetes trabajando juntos, mostrando todo su potencial, su entrenamiento y su conexión. Esa sincronía entre caballo y jinete. Eso era lo que la había cautivado siempre, y ahora, con Luz a su lado, sentía que tal vez podría formar parte de ese mundo. «Tal vez deberíamos intentar algo así con Luz», murmuró Valentina para sí misma, mientras observaba a los jinetes alejarse. El caballo a su lado la miró, como si entendiera lo que estaba pensando. No lo sabía aún, pero algo en esa idea comenzó a resonar en su cabeza. Si Luz había logrado recuperarse tanto, ¿qué más podría lograr? ¿Qué tanto podrían avanzar juntos si Valentina lo entrenaba para una competencia? Tal vez no para ganar, pero sí para mostrar todo lo que habían logrado hasta ese momento. La niña comenzó a imaginarse a Luz galopando con gracia, saltando obstáculos con elegancia, demostrando todo lo que había aprendido. «Abuelo, ¿crees que Luz podría competir algún día?», preguntó Valentina mientras regresaba a la granja con el caballo. El abuelo, que caminaba detrás de ella, sonrió con cariño al escuchar la pregunta. Había observado de cerca el progreso de ambos, y sabía que Valentina tenía una conexión especial con Luz. La pregunta no le sorprendió. «Todo es posible si los dos están dispuestos a trabajar por ello», respondió el anciano, apoyando su mano en el hombro de la niña. «Pero no se trata solo de ganar o perder, Valentina. Lo importante es el esfuerzo, el vínculo que creas con el animal y la forma en que ambos se ayudan mutuamente a ser mejores cada día». Valentina asintió, pero la semilla de la idea ya estaba plantada. Esa noche, no pudo dormir mucho. Las imágenes de Luz participando en una competencia, desafiando sus propios límites, invadieron su mente. Imaginaba a todos observándola, sorprendidos por el potro que había sido abandonado y ahora brillaba en la pista. Al día siguiente, Valentina comenzó a tomar medidas. En lugar de ir directamente al campo a montar a Luz, se dirigió primero al cobertizo donde su abuelo guardaba las viejas revistas de equitación que había coleccionado a lo largo de los años. Las sacó una por una, hojeándolas con cuidado, buscando cualquier indicio de técnicas de doma, entrenamiento para competencias o historias de caballos que, como Luz, habían superado grandes desafíos. Se sentó en el suelo con varias de las revistas abiertas a su alrededor, absorbiendo cada palabra. Aunque no contaba con un jinete experimentado ni con los recursos de las grandes haciendas, Valentina estaba decidida a darle a Luz la oportunidad de brillar. El abuelo, observando desde la puerta, entendió la determinación que reflejaba en sus ojos. Sabía que Valentina no se rendiría,
que seguiría hasta lograr lo que se había propuesto. Aunque el camino por recorrer sería largo y lleno de obstáculos, él también veía en Luz lo que ella veía, un caballo con un potencial que aún no había sido completamente revelado. Solo recuerda, Valentina, le dijo el abuelo al ver la mirada de la niña, que el viaje es tan importante como la meta. No te apresures. Disfruta de cada momento, de cada paso que den juntos. Valentina sonrió, agradecida por las sabias palabras del anciano, pero su mente seguía centrada en lo que había escuchado, la competencia. De alguna manera, sentía que ese evento sería el primer paso para demostrarle al mundo, y a ella misma, de lo que Luz era capaz. Y así, sin que nadie lo supiera, sin que hubiera un solo rastro de aquellos que alguna vez lo abandonaron, Luz comenzó un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de esperanza, esfuerzo y sueños por alcanzar. El invierno había llegado con su manto blanco, cubriendo la tierra con un silencio helado que parecía envolver a todo el campo. La nieve cubría las colinas y se deslizaba suavemente por los caminos que Valentina recorría a diario, guiando a Luz por el terreno frío y resbaladizo. Las mañanas se volvían más largas, las tardes se desvanecían a una velocidad desconcertante, pero en los ojos de la niña había una determinación que ni la escarcha ni el viento helado podían apagar. Cada día, después de la escuela, Valentina se apresuraba a ir al campo, sin importar el clima. El viento cortante no le hacía retroceder, ni la fría capa de nieve que cubría el corral. Luz, cubierto con una manta gruesa para protegerse del frío, esperaba con paciencia a su lado, sabiendo que la niña nunca lo abandonaría. Con el paso de los meses, el caballo había cambiado por completo. La figura esquelética que había encontrado Valentina en el bosque ya no existía. En su lugar, había un caballo robusto, de paso firme, con una musculatura que dejaba ver el esfuerzo y la dedicación que ambos habían puesto en su entrenamiento. Cada día juntos, su relación se hacía más profunda, más inseparable. Los ojos de Luz, que antes mostraban miedo y desconfianza, ahora reflejaban una confianza inquebrantable en Valentina. Sabía que ella era su refugio, su guía, su amiga. Los primeros meses de entrenamiento habían sido difíciles. Valentina, sin el conocimiento de un entrenador profesional, había tenido que aprender por ensayo y error. Pero la niña era astuta, y su amor por Luz no tenía límites. Había pasado horas leyendo revistas antiguas de equitación que su abuelo le había dado, practicando movimientos de doma y estudiando técnicas para fortalecer al caballo. En ocasiones, sentía que el progreso era lento, pero nunca se desanimaba. Siempre había algo en la forma en que Luz la miraba que le recordaba por qué lo hacía, y eso era suficiente para seguir adelante. La conexión que compartían era algo profundo, algo que iba más allá de las palabras. Un día, mientras Valentina repasaba algunos ejercicios de doma básica, Luz hizo un movimiento que la dejó sorprendida. Había saltado por encima de un pequeño obstáculo improvisado con troncos caídos, sin que ella lo hubiera pedido. El caballo había entendido lo que ella esperaba, y lo había hecho de manera casi instintiva. Valentina se quedó quieta, observando cómo Luz aterrizaba con gracia sobre la nieve, dando un paso firme después del salto. En ese momento, supo que algo había cambiado. Había un entendimiento mutuo entre ellos que no existía antes. «Lo hiciste, Luz», exclamó Valentina, su voz llena de emoción. El caballo la miró, sus orejas hacia adelante, como si esperara un elogio más. Valentina no pudo evitar reír mientras se acercaba para acariciarle el cuello. Con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Valentina comenzó a incorporar ejercicios más complejos en su entrenamiento, aunque sin prisa, sin expectativas de competencia. Solo quería que Luz se sintiera cada vez más fuerte, más seguro. Y Luz, por su parte, comenzaba a comprender que había algo más en su vida que la simple supervivencia. Había una razón para los entrenamientos, había un propósito, y eso se reflejaba en la forma en que respondía a cada señal de la niña. De a poco, el campo se llenaba de la sincronía de sus movimientos. Valentina, siempre paciente, lo guiaba, y Luz, siempre dispuesto, la seguía. Una tarde, después de una sesión de entrenamiento, Valentina y su abuelo se sentaron juntos junto a la chimenea. El abuelo observaba en silencio, como siempre, pero sus ojos brillaban con orgullo. Había visto el progreso de Luz y sabía que Valentina había logrado algo extraordinario. No solo había salvado a un caballo, sino que había creado un compañero que ahora parecía entenderla a un nivel profundo. «Abuelo, ¿crees que algún día Luz podría competir?», preguntó Valentina,
mirando al fuego mientras acariciaba la melena de Luz, que estaba acostado cerca de ella. El abuelo la miró por un momento, evaluando sus palabras. No era un hombre de muchos comentarios, pero sí sabía lo que el corazón de su nieta deseaba. Sabía que Valentina tenía una pasión por la equitación que no podía ser ignorada. Aunque la idea de la competencia aún le parecía distante, no podía negar que Valentina había hecho un trabajo impresionante con Luz. Con una sonrisa suave, respondió: «El verdadero valor de un caballo no se mide solo en una competencia, Valentina. No importa si ganan o pierden. Lo que importa es lo que han logrado juntos. Cada día que pasas junto a Luz, estás creando algo más grande que una victoria en una pista. Estás construyendo una historia, una conexión que es más profunda que cualquier trofeo». Valentina asintió lentamente, comprendiendo las palabras de su abuelo. Pero algo seguía resonando en su mente. El recuerdo de los jinetes que había escuchado hablar sobre la competencia seguía dándole vueltas en la cabeza. Algo dentro de ella sentía que podía ser el momento adecuado, el momento en que Luz realmente pudiera demostrar todo lo que habían logrado. No para ganar, no para impresionar a los demás, sino para mostrar que, a pesar de todo lo que había pasado, él podía ser algo más. Un caballo con un futuro, con una oportunidad. Así, en silencio, Valentina comenzó a trabajar con más determinación. Aunque el clima seguía siendo frío, aunque los días eran cortos, no se detuvo. Cada vez que se acercaba al corral, sentía que Luz y ella avanzaban en una dirección clara, una dirección que las llevaría a algo más grande. Los obstáculos en el campo eran más altos, los saltos más complejos, y Valentina sentía que, de alguna manera, estaban preparándose para algo. Algo que, aunque no sabía exactamente qué era, tenía la sensación de que lo descubriría pronto. Al principio, Valentina no dijo nada a nadie sobre la competencia. Era un pensamiento que mantenía en su corazón, un sueño que aún no se atrevía a compartir. Pero con cada día que pasaba, con cada avance que Luz hacía, sentía que el momento de dar un paso hacia ese sueño estaba más cerca. De repente, no era solo la relación entre jinete y caballo lo que importaba. Era el deseo de demostrar que el verdadero valor de Luz, y el de ella misma, no dependía de un pasado oscuro, ni de los errores de quienes los habían abandonado. El valor estaba en lo que habían construido juntos. Un día, mientras paseaban por el campo, Valentina miró al horizonte, pensando en todo lo que habían logrado, en lo lejos que habían llegado. Luz la miró a los ojos, como si comprendiera sus pensamientos. En ese momento, Valentina decidió que no podía esperar más. Ya era hora de que Luz mostrara al mundo lo que realmente valía. Y ella, con la confianza que solo un verdadero compañero podía darle, estaba lista para acompañarlo en ese viaje. La idea de la competencia se fue sembrando en la mente de Valentina como una semilla que crecía con el paso del tiempo. Ya no podía sacarse de la cabeza la idea de ver a Luz en una pista, mostrando todo lo que había logrado. Aunque al principio se había mantenido cautelosa, sin atreverse a hablar demasiado sobre ello, a medida que pasaban las semanas, la niña sentía que su intuición la impulsaba a dar ese paso. No quería que solo los caballos más caros y famosos tuvieran la oportunidad de brillar. Sabía que Luz tenía algo especial. Y tal vez, solo tal vez, esa oportunidad de demostrarlo llegaría a través de una competencia. La idea fue tomando forma a medida que los días se alargaban. Valentina pasó más tiempo entrenando con Luz, perfeccionando sus movimientos, trabajando en su resistencia y en la técnica. Si bien Luz había mostrado una gran mejoría, aún quedaban detalles que pulir. La niña estaba decidida a no dejar que nada se interpusiera en su camino. Fue una tarde, mientras paseaban juntos por un sendero rodeado de árboles desnudos por el invierno, que Valentina y su abuelo escucharon por casualidad una conversación entre dos hombres que pasaban cerca, montando a caballo. Valentina no les prestó demasiada atención al principio, pero algo en sus palabras la hizo detenerse. ¿Has oído hablar de la gran competencia ecuestre que se celebrará en la ciudad este verano?, dijo uno de los jinetes, mientras guiaba su caballo con destreza por el terreno nevado. Sí, claro. Es una de las más importantes. La doma clásica, salto y pruebas de resistencia. Todos los mejores caballos de la región estarán allí, respondió el otro, sonriendo con orgullo. Valentina se quedó quieta, escuchando atentamente, como si esas palabras estuvieran dirigidas solo a ella. La competencia ecuestre. Un evento que reunía a los caballos más destacados de la región, aquellos que habían sido entrenados por los mejores expertos, aquellos que tenían todo el respaldo de la fama y el dinero. Pero, en su corazón,
Valentina sabía que no se trataba solo de los caballos más famosos, sino de aquellos con corazón, aquellos que habían demostrado que podían superar cualquier adversidad. Como Luz. Este año parece que algunos caballos de linaje nuevo están dando de qué hablar, dijo uno de los jinetes. Pero no sé si los organizadores van a permitir que animales sin mucha historia participen. Eso podría ser un obstáculo para los menos conocidos. La conversación continuó, pero Valentina no escuchó más. Su mente estaba completamente absorbida por la idea que acababa de surgir en su interior. La competencia. Esa era la oportunidad que había estado buscando, el escenario perfecto para mostrar todo lo que ella y Luz habían logrado. Sabía que no importaba si Luz no tenía un linaje de pura sangre ni si su historia era desconocida. Lo que importaba era su conexión, su esfuerzo y lo que juntos podían lograr. Abuelo, ¿qué piensas de una competencia ecuestre?, preguntó Valentina con la voz llena de entusiasmo, mientras miraba al anciano con ojos brillantes. El abuelo, que había estado escuchando la conversación con calma, la miró fijamente, como si estuviera sopesando la idea. Sabía que Valentina no era de esas niñas que tomaban decisiones a la ligera. Cuando algo la apasionaba, no había quien la detuviera. Bueno, mi niña, comenzó, con una sonrisa en los labios. Si lo que quieres es que Luz participe, hay mucho más en juego que solo subirlo a una pista y esperar que todo salga bien. Las competencias son exigentes, y los caballos que participan tienen que estar bien preparados, no solo físicamente, sino mentalmente. Deben conocer cada señal, cada paso. Y tú también tienes que estar lista para asumir esa responsabilidad. Valentina asintió, comprendiendo las palabras de su abuelo. Sabía que lo que le estaba diciendo era cierto. Pero también sabía que el tiempo que había dedicado junto a Luz había valido la pena. No era solo la técnica lo que importaba, sino la confianza y el trabajo en equipo que habían construido juntos. Luz había demostrado que podía superar cualquier obstáculo, y Valentina sentía en lo más profundo de su ser que estaban listos para dar ese paso. Lo sé, abuelo, respondió con firmeza. Pero quiero intentarlo. No quiero que Luz se quede con la duda de lo que podría haber sido. Quiero que tenga su oportunidad. El abuelo la miró por un momento, y aunque sabía que ella ya había tomado su decisión, no pudo evitar sonreír de manera orgullosa. Había visto en Valentina algo que pocos tenían, una determinación inquebrantable, un amor por los caballos que la hacía superar cualquier miedo o incertidumbre. Él mismo, de joven, había tenido sus propias competiciones, pero lo que más apreciaba era el compromiso genuino con los animales, algo que veía claramente en su nieta. Entonces, si realmente quieres hacerlo, no te voy a detener. Pero recuerda una cosa, Valentina, el verdadero valor de un caballo no se mide en una medalla o en una copa. Lo que cuenta es lo que has aprendido y lo que has compartido con él. Lo que otros vean, es solo una fracción de la historia. Valentina sonrió, agradecida por las palabras de su abuelo. Sabía que tenía razón. No importaba si ganaban o no, lo que importaba era el viaje que habían recorrido juntos. Pero al mismo tiempo, su corazón ardía con la emoción de saber que Luz tendría su oportunidad para brillar, para demostrar que era mucho más que un caballo olvidado en el bosque. Y ella, Valentina, estaría allí a su lado, guiándolo en cada paso. En los días que siguieron, Valentina comenzó a prepararse con más entusiasmo. Sabía que, aunque Luz había mejorado muchísimo, aún quedaba trabajo por hacer. Los saltos se volvían más altos, los ejercicios más complejos, pero siempre de manera gradual, siempre con la seguridad de que el vínculo entre ellos era lo más importante. Mientras tanto, el día de la competencia seguía rondando en su mente, y la niña ya no podía esperar para llegar allí. Sabía que cada día era una oportunidad para prepararse, y cada paso que daban juntos los acercaba un poco más a ese momento tan esperado. El día de la competencia finalmente había llegado, y con él, una mezcla de emoción y nerviosismo que envolvía a Valentina. La pequeña aldea, normalmente tranquila, estaba llena de actividad. Las calles que rodeaban el recinto ecuestre estaban abarrotadas de caravanas, caballos de todo tipo y jinetes de diversas edades y orígenes. El aire estaba cargado con el sonido de cascos de caballos que trotaban sobre el suelo de tierra, y el olor de la hierba fresca se mezclaba con el de la adrenalina flotante en el aire. Valentina despertó temprano, su corazón latiendo rápido en su pecho. Aquella mañana, el sol brillaba suavemente, prometiendo un día despejado, ideal para la gran competencia. Mientras se vestía con su traje de jinete, miró a Luz, que descansaba tranquilo en su corral,
ajeno a la tensión que invadía el aire. Valentina sonrió para sí misma al ver cómo el caballo la observaba con sus ojos serenos, como si también estuviera listo, aunque no entendiera completamente lo que estaba a punto de suceder. «Hoy es el día, Luz», murmuró Valentina, acariciando suavemente su melena, sintiendo como el caballo se relajaba bajo su toque. Era como si esa conexión profunda que compartían la hiciera más valiente. Su abuelo, que había estado a su lado en todo el proceso, la miró desde el umbral de la puerta de la pequeña casa de campo en la que se alojaban. «¿Estás lista?», preguntó, con una sonrisa llena de orgullo, pero también con una chispa de nerviosismo que Valentina reconoció. «Estoy lista, abuelo. Estoy más lista que nunca», respondió, con una determinación que se reflejaba en su mirada. Después de un desayuno rápido, Valentina y su abuelo se dirigieron al recinto de la competencia. El ambiente en el lugar era vibrante. Carpas blancas se extendían por todo el lugar, cubriendo los establos y áreas de descanso. Los jinetes se preparaban para las pruebas, afilando sus herraduras, ajustando las riendas y poniendo atención a los últimos detalles de sus caballos, mientras los espectadores se amontonaban en las gradas para ver el espectáculo. Al llegar, Valentina respiró hondo, absorbiendo la magnitud del evento. Había sido un largo camino para llegar hasta aquí, y ahora no quedaba más que confiar en todo lo que habían hecho. Luz, a su lado, también parecía inquieto, pero su tranquila mirada sugería que confiaba en ella. «Vamos, Luz», susurró Valentina, guiando al caballo hacia el área de preparación. El lugar estaba lleno de caballos majestuosos, con pelajes brillantes y musculaturas imponentes. Había algo en el aire que hacía que todos los competidores, sin importar su rango o fama, parecieran más grandes, más imponentes, como si la competencia les otorgara una nueva energía. Valentina no podía evitar sentirse un poco intimidada por la magnitud de todo aquello, pero cuando miró a Luz, algo dentro de ella se calmó. Recordó todo lo que habían vivido juntos, las tardes de entrenamiento, las caídas y las victorias, la paciencia y la conexión que habían forjado. Ningún otro caballo en ese lugar había recorrido el mismo camino que ellos. La niña pasó una última mirada rápida al programa de la competencia. Luz participaría en la prueba de doma clásica, una disciplina que pondría a prueba no solo su habilidad, sino también la sincronización entre ellos. Confiaba en que estaban listos, pero la competencia sería dura. Mientras se alistaban para entrar en la pista, un murmullo de voces y pasos de otros jinetes les rodeaba. Valentina sentía como su corazón latía fuerte en su pecho, pero no había espacio para el miedo. Ahora era el momento de mostrarle al mundo lo que Luz podía hacer. Y ella lo sabía. El sonido de la campana marcó el inicio de la competencia. Los primeros jinetes comenzaron a entrar al campo, realizando movimientos precisos mientras sus caballos se movían con gracia. La multitud observaba atentamente, admirando la destreza y la elegancia con la que cada caballo se deslizaba por la pista. El turno de Valentina llegó finalmente. Ella respiró hondo, mirando a Luz, quien permanecía tranquilo a su lado, como si entendiera que era su momento de brillar. Subió al caballo con facilidad, ajustó las riendas y se dio la señal al juez para comenzar. Con un suave toque de las espuelas, Luz comenzó a moverse, su paso firme y confiado, como si cada movimiento estuviera en perfecta armonía con el de Valentina. Los primeros pasos fueron sencillos, una entrada fluida y sin prisas. Pero pronto la pista se convirtió en un desafío. Valentina podía sentir la presión de la mirada de los jueces y de la multitud que los observaba. Pero no dejó que nada la distrajera. Luz seguía sus instrucciones con una precisión impresionante. El caballo giraba, saltaba, y hacía los movimientos que Valentina le indicaba con una sincronización perfecta. Cada paso, cada giro, cada salto era una prueba de todo lo que habían trabajado. Valentina estaba completamente concentrada en el presente, en el momento, en la conexión profunda con su caballo. No importaba si había caballos más rápidos o más fuertes en la competencia. Valentina y Luz eran uno solo, y eso, más que nada, era lo que importaba. Al final de la prueba, cuando Luz hizo un último paso de trote al compás de la música que sonaba de fondo, la niña sonrió, aunque su rostro estaba empapado en sudor. Sabía que, independientemente del resultado, habían dado lo mejor de sí. Habían superado muchas barreras, y este momento era solo el reflejo de todo su esfuerzo. El silencio en la pista fue breve, pero lleno de tensión. Luego, un aplauso comenzó a escucharse desde las gradas, primero tímidamente y luego con fuerza. Valentina miró a su abuelo,
que estaba entre la multitud, su rostro iluminado por una sonrisa orgullosa. Aunque aún no sabían el resultado, en su corazón Valentina sentía que lo más importante ya lo habían logrado. Habían demostrado que no se trataba de linajes ni de dinero, sino de corazón y esfuerzo. Luz se detuvo y, al igual que su jinete, parecía sentir la aprobación del público. La niña le acarició el cuello con una expresión de gratitud. De alguna manera, sabía que ese era el comienzo de algo aún más grande. El aire en el recinto era denso con la expectativa del veredicto. Valentina y Luz permanecían en el centro de la pista, en una quietud tensa mientras los jueces deliberaban. El sol, ahora alto en el cielo, bañaba el campo con una luz dorada, y la multitud contenía el aliento, esperando el anuncio oficial. Los ojos de Valentina se fijaron en el tablero de puntuaciones, su corazón latiendo con fuerza mientras las imágenes de los entrenamientos, los sacrificios y los momentos compartidos con Luz pasaban rápidamente por su mente. Habían llegado hasta aquí juntos, ¿pero sería suficiente? Finalmente, el ruido de los pasos de los jueces se desvaneció cuando el micrófono central cobró vida, anunciando los competidores que quedaban en la parte superior de la tabla. En tercer lugar, comenzó el locutor, mientras la multitud se acomodaba en sus asientos. Valentina sintió que su respiración se aceleraba, y aunque sabía que era solo el comienzo de la lista, algo en su interior le decía que algo grande iba a suceder. Pero el tiempo parecía ir más lento de lo que jamás había experimentado. Y en segundo lugar, el equipo número 12. El locutor hizo una pausa, un segundo que le pareció eterno a Valentina. Y en primer lugar, el equipo número 15, Valentina y Luz. Exclamó el locutor con entusiasmo, y el estadio estalló en aplausos. Valentina quedó congelada por un momento, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Fue entonces cuando Luz, como si entendiera perfectamente la magnitud del momento, dio un suave paso adelante, levantando la cabeza con orgullo. Valentina no pudo evitar sonreír mientras sentía una ola de emoción recorrer su cuerpo. Habían logrado algo que solo había sido un sueño unos meses atrás. No solo habían ganado la competencia, sino que habían demostrado que el verdadero valor de un caballo no se medía por su linaje, sino por la conexión y el esfuerzo que compartían con su jinete. El sonido de los aplausos se mezcló con las voces que gritaban y aplaudían, y Valentina, aún incrédula, giró hacia su abuelo, que estaba en las gradas, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. En ese instante, sintió una mezcla de gratitud y felicidad. Miró a Luz y le acarició el cuello, agradecida por todo lo que el caballo había hecho por ella, por todo lo que habían logrado juntos. De repente, mientras Valentina comenzaba a caminar hacia el podio con Luz a su lado, una figura llamó su atención desde las sombras del recinto. Un hombre alto, vestido con un elegante traje oscuro y gafas de sol, estaba observando la escena desde la esquina de la pista. Al principio, Valentina no le prestó mucha atención, pero luego algo en su porte y actitud le resultó familiar. Esa presencia arrogante y segura, esa mirada fría, la hicieron sentir como si estuviera mirando a alguien de su pasado. Fue solo cuando el hombre se acercó, quitándose las gafas de sol, que Valentina lo reconoció: Leonardo Montenegro, el millonario que había abandonado a Luz meses atrás. Sus ojos se encontraron, y Valentina sintió una sensación extraña, como si la historia de Luz, de ellos dos, estuviera a punto de cerrarse en ese mismo instante. Leonardo se acercó con paso firme, mirando a Luz primero, luego a Valentina, con una mezcla de sorpresa y arrogancia. «Así que este es el caballo que abandoné», dijo con una voz que reflejaba una extraña mezcla de incredulidad y molestia. Valentina se detuvo, su respiración se hizo más pesada. No estaba segura de cómo responder. El hombre que estaba frente a ella no era más que un recuerdo de la crueldad que había sufrido Luz. Pero algo en su mirada, la forma en que observaba al caballo, hizo que Valentina sintiera una punzada de duda. «Sí», respondió Valentina con calma, sin apartar la mirada de él. «Es el caballo que rescaté, y que ahora es el campeón de doma clásica. No sé qué te llevó a abandonarlo, pero este caballo tiene más valor que el que creíste». Leonardo pareció descolocado por un momento, y sus ojos recorrieron a Luz, quien, con su pelaje brillante y su porte elegante, ya no parecía el mismo potro tímido que había sido meses atrás. Luz lo miró con una calma imponente, como si supiera exactamente quién era el hombre frente a él. «No puedes», comenzó Leonardo, intentando encontrar las palabras correctas, pero Valentina no le dio oportunidad de continuar. «No necesitas decir nada. La verdad está en lo que vemos ahora», dijo con firmeza. Su voz no tembló,
y sus ojos brillaban con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Leonardo, por un instante, permaneció en silencio, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Valentina vio en sus ojos que algo dentro de él había cambiado. Aquel hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, a desechar lo que no le servía, ahora parecía enfrentarse a una verdad que nunca había considerado, la de la verdadera valía de un ser vivo, algo que no se mide por su dinero o su linaje, sino por lo que se construye a lo largo del tiempo. Nunca debía haberlo hecho, murmuró Leonardo, más para sí mismo que para Valentina, con la cabeza baja. Pero en ese momento, no parecía importar si se disculpaba. La verdad había sido dicha. Valentina, viendo cómo la figura de Leonardo se alejaba lentamente, se dio cuenta de que, de alguna manera, su historia con Luz había alcanzado su punto culminante. La niña no necesitaba la validación de ese hombre ni de nadie más. Ya había encontrado su propio camino, y con Luz a su lado, nada ni nadie podría cambiar lo que habían logrado. El trofeo que Valentina recibió esa tarde, brillante y dorado, era solo un símbolo de su verdadera victoria, la conexión, el esfuerzo y la superación. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Valentina y Luz se alejaron del podio, un paso adelante hacia nuevos desafíos, dejando atrás todo lo que los había traído hasta ese momento. El sol caía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados que anunciaban el final de un ciclo. Valentina y Luz, después de meses de arduo entrenamiento y sacrificio, estaban listas para la gran competencia que definiría no solo su futuro, sino también el cierre de una etapa llena de retos y sueños compartidos. Aquella tarde, los últimos detalles de su preparación se completaban, y en su corazón, Valentina sentía una mezcla de emoción y calma. Luz, su compañera fiel, estaba radiante, como siempre, con su pelaje brillante y su mirada llena de confianza. Sin embargo, a pesar del éxito que habían alcanzado, una sombra del pasado estaba a punto de aparecer. Un rumor inquietante se había filtrado por los pasillos de la competencia. Leonardo Montenegro, el millonario que había abandonado a Luz años atrás, estaba en la ciudad. Valentina había escuchado de él, pero hasta ese momento nunca lo había visto ni tenido que enfrentarse a su presencia. Sin embargo, lo que pronto descubriría cambiaría por completo la naturaleza de todo lo que había vivido hasta ahora. En el complejo ecuestre, en una esquina apartada del bullicio de los preparativos, Leonardo Montenegro observaba con una expresión tensa el escenario que se desarrollaba frente a él. Sabía que la competencia de doma clásica era su última oportunidad para recuperar lo que había perdido. Luz, el caballo que había desechado como si fuera nada más que una mercancía sin valor, estaba ahora siendo preparado por una joven que, sin saberlo, lo había convertido en el foco de su obsesión. Durante semanas, Montenegro había seguido en secreto el progreso de Valentina y Luz. Había escuchado sobre sus logros, sobre cómo su caballo había ganado respeto y admiración en la comunidad ecuestre. El remordimiento había comenzado a carcomerlo. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había sido capaz de abandonar a un animal con tanto potencial solo porque no cumplía con sus expectativas? Ahora, al ver el brillo en los ojos de Luz, la confianza que el caballo había adquirido, no podía dejarlo ir. Con una determinación fría, Montenegro decidió que no permitiría que Valentina y su caballo se llevaran la gloria. Si no podía recuperarlo de la forma tradicional, lo haría a su manera. Lo quería de vuelta, y estaba dispuesto a todo para conseguirlo. Esa misma noche, mientras las luces de la competencia brillaban con intensidad, un hombre de aspecto sombrío se acercó al establo donde Luz descansaba. Valentina había estado tan concentrada en los preparativos para el evento del día siguiente que no notó la presencia de este desconocido, que se había introducido sigilosamente en el área. El hombre, bajo las sombras de la noche, abrió lentamente la puerta del establo, con la intención de llevarse a Luz y desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. En cuanto Luz lo percibió, levantó la cabeza, alerta, pero no mostró miedo. Había recorrido un largo camino desde aquel momento en que había sido abandonada en el bosque. Su lealtad y coraje ahora eran inquebrantables, y cuando el hombre intentó acercarse, la joven y poderosa yegua se levantó de golpe, emitiendo un relincho desafiante que llenó el aire. Valentina, al escuchar el sonido, salió corriendo del edificio principal, con el corazón acelerado. Al llegar al establo, vio al hombre intentando controlar a Luz, que resistía ferozmente, pateando el suelo con furia. Valentina, sin pensarlo, corrió hacia su compañera y se interpuso entre ella y el desconocido. «¿Qué haces?», gritó, con el rostro pálido por el susto y la confusión. El hombre no dijo palabra alguna,
pero Valentina lo reconoció al instante. Era uno de los hombres de Leonardo Montenegro. En ese preciso momento, comprendió lo que estaba ocurriendo. El desconocido, viendo que no podría llevarse a Luz sin consecuencias, retrocedió lentamente, pero no antes de intentar una última amenaza. El caballo no es suyo. No lo será nunca. Está en deuda con él, dijo, con una sonrisa fría, mientras daba un paso atrás. Valentina no comprendía del todo las palabras del hombre, pero sabía lo que implicaban. Luz había sido abandonada, y ahora, de alguna forma, ese pasado quería alcanzarlas de nuevo. «No me importa lo que usted diga», respondió Valentina, con la mirada fija en el hombre, quien, al ver la determinación en sus ojos, supo que no tenía sentido seguir adelante. No iba a arriesgarse a un enfrentamiento. El hombre giró sobre sus talones y, con pasos rápidos, se alejó por la misma sombra con la que había llegado. Valentina respiró profundamente, abrazando a Luz con fuerza. «No te preocupes, amiga mía. Nada nos separará», susurró Valentina, acariciando su cuello con ternura. Luz, con su mirada confiada y serena, bajó la cabeza y asintió, como si comprendiera las palabras de su dueña. El peligro había pasado, pero Valentina sabía que este incidente era solo el último de una serie de intentos desesperados por parte de Leonardo Montenegro para reclamar lo que sentía que le pertenecía. Al día siguiente, mientras el sol ascendía sobre la arena del concurso, Valentina y Luz estaban listas para brillar una vez más. La competencia era más que solo una batalla de destrezas ecuestres. Era un testamento del valor de la conexión, de la lealtad, de todo lo que Valentina había construido con su compañera. Luz había pasado de ser un caballo rechazado a un campeón, y Valentina no dejaría que nadie ni nada deshiciera lo que habían logrado juntas. Esa noche, cuando las luces del estadio se apagaron y los aplausos resonaron por todo el recinto, Valentina se inclinó sobre Luz, con la medalla dorada colgando de su cuello. Habían ganado, pero lo más importante era que, al final, Luz había sido más que un simple caballo de competencia. Era la prueba viviente de que, cuando la esperanza y la dedicación se encuentran, incluso los destinos más rotos pueden ser sanados. Y, por fin, Leonardo Montenegro entendió, demasiado tarde, que lo que había abandonado nunca había sido suyo para reclamar. La victoria de Valentina y Luz en la competencia ecuestre fue mucho más que un simple trofeo. Fue la culminación de un viaje lleno de desafíos, superación y, sobre todo, amor. La historia de cómo un caballo abandonado por su dueño encontró una segunda oportunidad, y como una niña creyó en él cuando nadie más lo hizo, rápidamente se convirtió en una leyenda en el mundo ecuestre. El vínculo inquebrantable entre Valentina y Luz tocó los corazones de miles de personas, no solo en su país, sino en todo el mundo. Los días posteriores al triunfo estuvieron llenos de celebraciones, pero también de reflexiones. Valentina, aunque emocionada por su éxito, sentía que su misión no había terminado. Ahora que Luz era una estrella, su propósito iba más allá de las competencias. Quería usar su historia para inspirar a otros, para crear un legado que ayudara a caballos como Luz, que habían sido olvidados o maltratados. Con el paso de los meses, la relación entre Valentina y Luz creció aún más fuerte. Valentina se dedicó a entrenar a su yegua de manera más rigurosa, pero siempre con amor y paciencia. Luz, que antes había sido un caballo inseguro y tímido, comenzó a brillar con confianza. En cada salto, en cada galope, Valentina veía no solo la destreza de un caballo increíblemente talentoso, sino el reflejo de todo lo que habían pasado juntas: la lucha, la paciencia, la esperanza. Valentina comenzó a ser invitada a eventos de alto nivel, a competencias importantes y a conferencias donde compartía su historia con el mundo. Pero nunca olvidó sus raíces ni a aquellos caballos que aún necesitaban una oportunidad, como la que ella misma le había dado a Luz. Fue entonces cuando un día, mientras paseaba con su abuelo por la finca, algo cambió para siempre. Su abuelo, con una sonrisa llena de orgullo, le entregó una carta. Era una propuesta que Valentina nunca había imaginado. Dentro del sobre, encontró una invitación para fundar una organización dedicada a la rehabilitación de caballos abandonados y maltratados. La propuesta venía de un grupo de inversionistas y defensores de los derechos de los animales que se habían enterado de la historia de Valentina y Luz. El sueño que Valentina había tenido en su mente durante tanto tiempo, de ayudar a más caballos, estaba a punto de hacerse realidad. Con una determinación renovada, Valentina aceptó la oferta, y poco tiempo después, la Fundación Luz y Esperanza fue creada. La fundación se dedicó a rescatar, rehabilitar y entrenar caballos que habían sido abandonados,
maltratados o que no tenían la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Valentina, con la ayuda de su familia y algunos expertos en el mundo ecuestre, creó un espacio donde los caballos no solo recibían atención médica y entrenamiento, sino también amor y respeto. Lo que empezó como un sueño ahora era una realidad. La finca de Valentina se transformó en un centro de rehabilitación, un refugio donde caballos de todas las edades y razas eran cuidados y restaurados. Muchos de estos caballos, al igual que Luz, tenían una historia triste, pero con el tiempo se convirtieron en animales fuertes y saludables, listos para ser adoptados o entrenados para nuevas competencias. Valentina y Luz, como siempre, eran el alma de la fundación. Luz, ahora una yegua brillante, se convirtió en un símbolo de lo que la dedicación y el amor pueden lograr. El legado de Luz fue mucho más allá de las competencias o de los trofeos. Cada vez que Valentina veía a un caballo rescatado dar su primer salto o comenzar a confiar de nuevo en los humanos, recordaba el primer día que había encontrado a Luz en el bosque, cuando el futuro de la yegua estaba lleno de incertidumbre. Ahora, Luz era una madre adoptiva para muchos caballos jóvenes, guiándolos con su sabiduría y tranquilidad. A lo largo de los años, Valentina fue reconocida por su trabajo incansable con la fundación. Recibió premios, elogios y felicitaciones de todo tipo, pero para ella, la mayor recompensa era ver la felicidad de los caballos que había rescatado y la gratitud de sus nuevos dueños. La Fundación Luz y Esperanza no solo salvó vidas, sino que también inspiró a una generación entera a luchar por los derechos de los animales, a darles una segunda oportunidad y a entender el profundo vínculo que puede existir entre los seres humanos y los caballos. Con el paso de los años, Valentina se convirtió en una figura respetada en el mundo ecuestre. Abrió más centros de rehabilitación en diferentes regiones, formando un movimiento que se expandió más allá de las fronteras de su país. Pero siempre, en el centro de todo, estaba Luz, su amiga fiel, su compañera de vida. Valentina le debía todo a Luz, y nunca dejaba de agradecerle por haber cambiado su vida. Un día, varios años después, Valentina se encontraba en una ceremonia de premiación, recibiendo un premio a su labor en la protección y rehabilitación de animales. Con Luz a su lado, como siempre, Valentina se acercó al podio. Al recibir el trofeo, no pudo evitar pensar en todo lo que habían logrado juntas. Miró a Luz, esa yegua que había sido rechazada, abandonada, y que ahora era la figura central de un movimiento que había transformado vidas. Pero lo que más la conmovió fue saber que, aunque ella estaba recibiendo el reconocimiento, el verdadero honor era para todos los caballos que, como Luz, habían encontrado su segunda oportunidad. Ese premio no era solo suyo, era de todos aquellos caballos que habían sido rescatados, rehabilitados y amados. Con el paso del tiempo, la historia de Valentina y Luz se convirtió en una leyenda que se contaba una y otra vez en el mundo ecuestre. Las nuevas generaciones de entrenadores, jinetes y amantes de los caballos se inspiraban en la historia de una niña que, con valentía y determinación, había cambiado la vida de un caballo y, a su vez, había cambiado el mundo. La Fundación Luz y Esperanza siguió creciendo, y su legado perduró en las historias de todos aquellos caballos que fueron rescatados, rehabilitados y amados. La verdadera victoria de Valentina y Luz no estuvo en los trofeos ni en las competencias. Estuvo en el amor que compartieron, en la vida que salvaron y en el legado que dejaron. Juntas, demostraron que cuando se lucha por lo que es justo y se cree en el poder del amor, no hay obstáculos imposibles. Y así, el nombre de Luz, la yegua que una vez fue abandonada, vivió para siempre en los corazones de todos aquellos que creyeron en el poder de la bondad, la perseverancia y la segunda oportunidad. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.